Desde siempre me llamaron mucho la atención las librerías. Me encantan las librerías. Soy un enfermo de los libros, por eso voy a las librerías. A veces el vínculo entre los lectores con los libreros es una relación que se hace fraternal. Incluso llega a ser inexplicable por lo íntima. Será por eso que siempre visito la LUA, la Librería Universitaria Argentina. Y cuando vengo es con la intención de buscar autores de diferentes regiones del país. Narradores que, a pesar de no estar inmersos, tal vez en el mundo literario, de haber entrado un poco por afuera, son importantes y han escrito textos fundamentales, imprescindibles para la narrativa argentina. Paso mis tardes en la librería universitaria. Converso con lectores, con escritores, con especialistas. Busco precisamente esos libros, pero en el fondo, ¿qué son? Son pretextos. Meros pretextos, simples pretextos para entrar en la librería. Guillermo David es escritor y ensayista. Tradujo parte de la obra de Gramsci, Marcel Proust y Raymond Williams. Ha sido director del Museo del Grabado, del Centro de Documentación Carlos Astrada y del Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca, de donde también es oriundo el escritor del que hablaremos hoy. Seguimos en Pretextos, hablando de literatura, en este caso con Guillermo David, sobre Héctor Libertela, El camino de los hiperbóreos y toda su obra. Encima de las paredes húmedas en este ambiente de pesebre, gruñidos de perro en la lejanía y más allá, a través de la ventana, las altas chimeneas de la usina. Y el mar, un mar impresionante que da tristeza. Y además, suaves movimientos superficiales, una playa de salitre, olor de conventillo y la inminencia de un síncope que corona esta ciénaga inmunda. Nacido en Bahía Blanca en 1945, Héctor Libertela comenzó a escribir desde muy joven. Graduado en Letras en la Universidad Nacional del Sur, en 1968 publica El camino de los hiperbóreos, novela por la cual había obtenido el premio Paidós mientras cumplía el servicio militar. Ese sería el punto de partida de una producción de casi 20 libros, por algunos de los cuales obtuvo premios muy importantes, tales como el Juan Rulfo en París y el Premio Internacional de Novela Monte Ávila en Caracas. Su obra combina el ensayo con la ficción y además de su pasión por la escritura, Libertela se dedicó a la filología, a la traducción, a la edición literaria y a la docencia, que ejerció como profesor de teoría y crítica literaria en las universidades de Buenos Aires, en México y en Nueva York. ¿Cuándo lo conociste a Libertela, Guillermo? Lo conocí en medio de los 90, porque yo soy de Bahía, yo vivía en Bahía Blanca en esa época. Sí. Y Héctor iba muy cada tanto, allá le había quedado la casa a los padres. Hay un dato muy interesante y es que él se crió en una casa que quedaba a la espalda de la catedral. Ajá. Es un niño que ha crecido escuchando los domingos a la mañana la campana y yendo a misa. Era un hombre muy de joven, de pequeño, tenía un fuerte fervor religioso. ¿Y se nota en El camino de los hiperbóreos? Que después trata de ir limando, pero yo creo que siempre está como permeando su obra esa dimensión. Y al lado de la Nueva Provincia, y enfrente del sindicato más importante de Bahía Blanca. Por lo tanto, el tipo estaba en un núcleo geográfico, digamos, al que le gustaba mucho esta idea de cómo la geografía iba marcando un destino. Ajá. La familia tradicional católica, su casa. El sindicato de Comercio, que era el gran sindicato de Bahía Blanca. Sí.
enfrente. Y después el polo ideológico, El polo ideológico bahiense, la nueva bahiense, que provincia. articulaba, digamos, esa cosa militar, estatal, dura, integrista, católica también, Claro. al lado, ¿no? Ajá. En la época que él vivía estaba tabicado, eso estaba totalmente vigilado por fuerzas de seguridad, una Claro. cosa muy tremenda. Guille, Libertera, ¿cuántos años te llevaba? 20 años, exactamente. Claro, Libertera tiene mi edad. Claro. Exactamente, Claro. somos del 45. 24 de agosto, que es la fecha que él menta muchas veces en sus textos, particularmente en los hiperbóreos, Sí. con un momento de alumbramiento de algo que es el comienzo de su vida, ¿no? Es un libro extraordinario. Bueno, vamos a hablar del Camino de los Hiperbóreos porque es en muchísimos aspectos un libro extraordinario. Literalmente extraordinario. ¿No se parece? No se parece a nada. ¿No? Sacado, no sé de dónde. Creo que es muy bahiense en un lugar. Es un libro, claro, de un chico de 20 años. ¿No? Esta foto es... Esa foto es increíble, ¿no? Y las fotos están en el interior también del libro, después las miramos alucinantes. Era un pibe, la historia, es un libro de iniciación. Sí. La historia de unos amigos. Es un libro que no ha sido leído. Yo tengo la hipótesis que no ha sido leído a partir de la década del 70. ¿Por qué? Porque Héctor rompió con la estética que juega ahí. Que es una estética de confesional, muy Henry Miller. Anoche leía Trópico de Capricornio. Razón. Sí, señor. Es el confesionalismo de Henry Miller, ¿no? Sí, Dick señor. era lo que más o menos... Imagínate en Bahía Blanca en 1960, o sea, que podías... no había una gran circulación de textos, estaba la gran biblioteca Rivadavia, nosotros nos encontramos algunas veces con Héctor, Sí. una biblioteca impresionante, tiene 100 años, pero había estado Martínez Estrada, que muere en los 60, Sí. pero no había ahí una gran circulación de textos. Sin embargo, él tenía esa idea de ser como el importador a una ciudad de provincia, muy provinciana también, de ser el importador de las vanguardias. El último tercio de los 60 es en la Argentina, en Latinoamérica, en el mundo, un espacio de revolución, un espacio de cambio. Las vanguardias tanto en la política como en las artes. En la Argentina eso se manifiesta tanto con un arte comprometido, digamos, como también en lo que sería el Instituto de Itela. En la literatura es la revolución total de las formas. Marcaciones, pero con lápiz HB, muy débiles, porque no me gusta tampoco. Es más, cuando uno compra un libro usado y ha sido ultrajado, abusado por el dueño anterior, uno tiene que borrar esas huellas, y es como un acto criminal lo que hizo, ¿no? Salvo que sea un gran anotador. Tengo un libro anotado por Cortázar, que compré a nada en algún momento en que no se le daba ningún valor a eso. A eso se le ha empezado a dar valor ahora, y con internet la gente sabe esos precios, pero antes compré libros dedicados por Borges, por Lezama Lima y uno por Cortázar, que anotaba con una gran inteligencia y una gran elegancia, y generalmente en francés o en inglés. La EDIUNS contempla dentro de sus objetivos la promoción y difusión de las tareas de docencia e investigación, y tiene como prioridad principal la jerarquización del libro universitario. Sus textos constituyen el resultado del esfuerzo de docentes e investigadores de todos los departamentos académicos y también de autores externos a la Universidad Nacional del Sur que aportan temáticas significativas. Editar, coeditar y reeditar libros para satisfacer demandas de información entre la población de la región, particularmente de los sectores estudiantiles y docentes, y para especialistas en diversas áreas de la actividad científico-tecnológica y artístico-cultural. Ah, la flauta. Qué lindos libros esto. No tenía ni idea de que existían, ¿eh? Son de Edunce, de la editorial de la Universidad de Santiago del Estero. Y este puntualmente se llama 1958, Estación Gombrowicz. Es una novela corta de Lucas Daniel Cossi, que ficcionaliza la visita que realizó Gombrowicz, el escritor polaco tan famoso que vivió de los años 30 hasta los 60 en Buenos Aires. Y que, rajando del verano porteño, se fue famosamente al norte a pasar unos días. Qué maravilla, qué lindos libros. Muy bien por Edunce, ¿eh?
Estamos en Pretextos, seguimos con Guillermo David charlando sobre Héctor Libertela y su obra. Lindo 24 de agosto, lindo cumpleaños. Floridas 22 primaveras con el virus haciendo festín en mis entrañas. Afuera son impresionantes esas chimeneas metálicas que escupen humo cada 3 minutos. Están erguidas e imponentes sobre una basura de tamariscos que separan el sector industrial de esta pobreza de playa abandonada. El primer dato, aunque sea un dato externo, es la precocidad, pero una precocidad casi desmesurada, ¿no? Sí, en su autofiguración él dice que a los 13 años había escrito su primera novela, y él tenía como una cosa del trabajo, ¿sabes? Que él nunca escribió a mano, escribía a una máquina de escribir, y él tenía como una visión muy concreta de la materialidad del libro. Sus libros estaban entregados a las editoriales ya prediseñados. Mira. Cuando empieza el mundo de la informática, el diseño era un problema, porque él hasta de qué párrafo al otro salteaba de página a página estaba marcado. Entonces, él hacía sus libros materialmente, físicamente, le gustaba mucho la tipografía. Bueno, eso hasta el final. ¿No? El arte de la encuadernación, hasta el final ahí. De hecho, quedan muchos libros sueltos. Yo creo que él trabajó muy bien en su propia autofiguración. Sí. El borramiento de sus comienzos y el borramiento de cuándo termina su obra. No clausura con su muerte. Porque hizo muchas cosas, por ejemplo, ¿Cómo? te mandaba esto. ¿Puedo decir que Libertela tuvo una estrategia respecto de su inserción? No sé si diseñada consciente o no, Bueno, pero no que importa. lo hizo, Sí. digamos. De su manera de insertarse, ¿en qué sistema? ¿En el sistema cultural argentino, en la literatura argentina, en el canon de la literatura argentina? Mira, yo creo que es un tipo que quiere entrar a un canon para bombardearlo, para producir una fisura en el lenguaje literario argentino. ¿Y eso lo logró? Y es lo que hace. Hay como una especie de idea de obra en permanente devenir, digamos, que es algo que está en Hiperbóreos, Sí. nada más que con otra estética. Es la estética de la cual él va a abandonar a partir del 74, 75. Digamos, cuando ingresa en relación con Lamborghini, cuando ya se carga todo el estructuralismo, Bueno, el postestructuralismo. Sí, vamos ¿no? a juntarlo, vamos a hablar en términos más biográficos, de traslados personales y que tienen que ver con sus cambios de estética, la gente con que se encuentra, etcétera, etcétera. Lo primero, a mí lo que me gustaría es que seamos capaces de transmitir la originalidad de este libro y las circunstancias en que fue publicado, el concurso en el cual fue premiado y cómo se inserta en ese contexto del año 68. A fines de los 60 aparecen en el panorama cultural argentino nuevos premios literarios que se suman a los tradicionales como el CRAF, como el MC. Estos nuevos premios tienen, a diferencia de aquellos, una apoyatura en los nuevos medios gráficos que es muy importante como espacio de consagración. Un jurado en el que tiene a Marechal, digamos, acá son Marechal, Berbisky Y Viñas, y David Viñas. Viñas acaba de publicar Hombres de a caballo. Ah, mira. ¿No? Marechal había sacado Severo Arcángelo. Exactamente, la más críptica de... Marechal sí, la más crítica, sin duda. Totalmente. Severo Arcángelo aparece como personaje citado lateralmente en Caminos Hiperbóreos. Es una especie de guiño, creo yo, del joven que está un toquecito al participando. jurado. Claro, Un toquecito al jurado. Además, la cosa metafísica, la cosa trascendentalista, integrista de Católico. Marechal. Claro, bueno, católico en última Catolicismo instancia. místico, porque a su vez Héctor era un hombre que descreía todas las instituciones y trató de lavar y de atacar el núcleo duro del discurso católico y religioso en general, ¿no? Sí. Yo creo que nunca lo logró del todo. El Árbol de Saussure, que es su último libro, es exactamente eso, la idea de los parroquianos tomando, bebiendo en una barra, viendo el árbol en el gueto, y ese gueto es el mundo. ¿No? Y ese árbol de Saussure es el árbol de lo no decible, aquello que él trata de decir siempre y no puede. Sus novelas son esa búsqueda. Un lenguaje que pueda ser la obra de arte total. Por eso atraviesa los géneros. En el Camino de los Hiperbóreos hay guiones de cine, hay textos teatrales, hay monólogo interior, hay algo de poesía. Está buscando un formato al cual después quiere descalabrar. Es un mandato religioso, ¿no? Claro. Escribir es un mandato religioso. Claro. Eso es lo que está ahí en el fondo. Después está el erotismo, tiene capítulos absolutamente escatológicos, Sí. irreproducibles. Su discusión es cómo encontrar un lenguaje que le permita salir, y ese lenguaje lo busca en relación a los premios literarios. Él tiene esa idea de ingresar al sistema literario para descalabrarlo con su lenguaje, Bueno. pero otra vez, y está el tema de la guita también.
Mal dinero estructurando eso. Bueno, él va a terminar insertado en el mundo de la cultura, en el mundo literario, desde responsabilidades editoriales. Claro, bueno. Se debe haber vivido 30 años de su vida de sus responsabilidades editoriales. Claro, ¿no? fue editor de Monte Ávila, venezolano. Extraordinario editor, ¿no? Increíble, extraordinario editor. Libertela calza, digamos, en la figura del editor literario. Independientemente de la editorial en la que esté, es aquel que asume la responsabilidad, o por lo menos es la referencia para los autores, de por qué lado va a ir aquello que publiquen. Una tradición que viene de José Bianco, de Enrique Pezzoni, hoy en día con Luis Chitarroni y otros autores editores. Lo interesante de Hiperbóreos es que es una novela de la cual él, de algún modo, descree, después abandona ese estilo juvenilista, digamos. Es como que cumple su cometido, ya lo hizo ganar el premio. Aquí cerca hay 3 barcazas oxidadas. Hace siglos que alguien las abandonó y ahora esperan los domingos de turno, cuando los pibes del barrio vienen y hacen sus garabatos en tiza o ladrillo. Mariposas y esqueletos traídos por la marea dan una especie de boato y esplendor a toda esta chatura tenaz. Por debajo del pijama, una débil capa de sudor anuncia periódicamente la crisis hepática, y entonces el dolor se introduce desde los testículos hasta la zona vulnerable. Una punzada bien intensa que sacude las carnes dilatadas de tanto espasmo. Es en un momento, yo creo que él es deliberadamente ingenuo. Él sabe que como narrador su potencia está en su ingenuidad y no tiene temor a quedar como un pavo, digamos, ¿no? Eso me parece interesante. No es un... Las novelas de iniciación en general se escriben cuando ya sos grande, sos viejo. Claro, pero esta no. Hecho. Esta está hecha online, ¿no? Es interesante. Exactamente, eso es una buena definición. Y me hace acordar, anoche cuando me miraba el libro, ¿te acordás el Ade en Arabia? Que comienza con una frase extraordinaria. Extraordinario. Dice, todos tenemos 20 años, no permitiré jamás que se diga que los 21 es la mejor etapa de la vida, ¿viste? Paul Nizan, con prólogo de Sartre. Exactamente. Esto parece la graficación de esa frase. Es decir, tenemos 20 años y la pasamos tremendamente mal, tensados por los dilemas de cómo es ser un sujeto activo, inserto en la sociedad, ser escritor en una sociedad de provincia. Digamos, son los dilemas que él va sorteando con esta situación que es una profecía autocumplida, porque efectivamente con esa novela donde está pensando cómo ganar el premio, gana el premio. Y hace lo que la novela, después se ejecuta lo que la novela cuenta. Él se va a Estados Unidos, vuelve, se viene a vivir a Buenos Aires, ingresa en el circuito académico. Claro. ¿No? Empieza nuevamente, sigue compitiendo en premios, sigue ganando un montón de premios por todos lados. Digamos, o sea, tiene, y a su vez siempre inficionando el discurso dominante. De algún modo le pone una bomba de profundidad, siempre hay algo deliberadamente de lo que no se tiene que entender. En eso él es muy yacero. ¿Cómo? Siempre hay un punto donde su discurso se escapa por una tangente donde la comprensibilidad no es lo más importante. Importante la música. Y me parece que el valor es fundamental, porque son libros publicados para que sean leídos y trabajados, investigados. Me parece que la función es la que tiene que tener un libro, ser promocionado, además, editados por editoriales universitarias, son textos, no son papel. Seguimos en Pretextos, hablando de literatura, en este caso con Guillermo David sobre Héctor Libertela, El camino de los hiperbóreos y toda su obra. Héctor, un hombre entregado al alcohol, donde el alcohol es una vía de ascesis y de autodestrucción, pero sobre todo de sostenimiento de su literatura, ¿no? Entonces es un hombre que, digamos, bascula en esa discusión que ya está en Hiperbóreos. En Hiperbóreos habla de sus dolores de estómago totalmente. Todo el tiempo aparece el cuerpo, la pelea con el cuerpo, todo el tiempo. Uno no puede leer ese libro sin pensar en el destino posterior, ¿no? Claro. A veces hay que hacer abstracción de lo que pasa después, pero lees Hiperbóreos, es decir, acá ya está el tipo con su padecimiento, que también era un gozo, el lugar de gozo de él, ¿no?
Ahora, él buscó esta dimensión hermética en su literatura, de un modo a veces soterrado, a veces explícito. La segunda parte de Hiperbóreos, Sí, los viajes de Héctor Cudemo. Los viajes de Héctor Cudemo, hay momentos donde es jazz puro, es free jazz. El tipo está navegando en la lengua, no está describiendo situaciones, está investigando qué es lo que pasa con la materialidad de la lengua, con situaciones muy abstractas. Sí, son sonoridades, lo que las Sonoridad palabras se pura. buscan, ¿no? El estilo es el árbol. Hemos echado raíces en la tierra y con la frente golpeamos las nubes, y el viento nos sacude alegremente porque somos flexibles. Nuestras ramas lo cubren todo, se abren inmensas y abarcan los espacios estelares. El tronco crece, no hay dispersión. Somos unitarios pero ramificados. Henchidos de riqueza, vomitamos fermento y embrión. Somos origen. Nacen el oro y el alimento en nuestros follajes aéreos, pero estamos cada vez más prendidos a la tierra y sin embargo subimos, ascendemos por la diáfana superficie etérea. El aire es nuestra libertad, buscamos la armonía con Dios y Él nos quiere crecidos. Y así nos desarrollamos con movimientos plásticos, sacudimos nuestras hojas, nos inclinamos con las ráfagas, pero todo es para abundar y desbordar en el vacío sonoro donde reinan la luz y la paz, mientras seguimos engendrando vida y nuestros límites son ya incalculables y nuestras ramas se abren como capullos para tragar las superficies evaporadas. Es la voluptuosidad sin límites, el gozo supremo. Somos absolutamente libres porque somos el árbol cósmico. ¿Por qué premiaron esta novela? Yo creo que premiaron la juventud y la novedad y sobre todo Premiaron esto. el intento, ¿no? el Ese intento. intento. No, pero el logro también. Y el logro también, no quiero decir que Estas cosas, ¿no? Claro. Que aparecen en términos de diseño, que son magníficas. En la página Bueno, pero eso es 17, pop. Esto es totalmente esto pop. es el pop. La página 17 hay un afiche que sin duda lo diseñó el mismo Héctor, donde invitan a un happening donde van a destruir esta misma novela. Después tiene una Tiene parte, un insert muy lindo que está en su propia foto. la panartistada. Préstame. Ahí está. Sí, la panartistada, Extraordinario. que además es la descripción periodística del evento Tal que cual. se ha propuesto hacer. Con la ropa, con el diseño de la ropa, de los figurines, ¿no? Es extraordinario. El panartista es el responsable de la obra del futuro, la obra del futuro, que va a consistir precisamente en la no obra. No va a haber obra. Exactamente. El artista mismo es la obra. No puede pensarse tampoco Libertela sin la presencia de Macedonio Fernández, del cual él tenía un gran Macedonio aprecio. Fernández. Él sí. era un lector de Macedonio, es decir, alguien que también trata de deshacer los géneros, hace libros hechos de prólogos y libros que no empiezan ni terminan. Claro. Creo que Macedonio es una máquina, se lo dijo Piglia muchas veces, Claro. una máquina de producción de vanguardias. Libertela está inscrito en esa tradición, ¿no? Bueno, hay una hermosa antología que hizo él cuando era responsable de la editorial de un proyecto bastante efímero que fue Perfil, pero que hay Bueno. cosas muy, muy lindas. Durante los 90 fue esto, Tal cual. ¿no? Y en esta antología, hizo una antología alternativa de la literatura argentina, en la cual aparecen todos los excéntricos, Tal cual. ¿no? Y explica, en un prólogo que es muy, muy revelador, ¿no? Porque de algún modo como se está hablando de sí mismo. Se incluye en la... Está se construyendo incluye- su propio Exactamente. contemporáneo y su propio producto también. A partir del fenómeno Borges, dice, alguien que partiendo de los bordes del reconocimiento de la literatura argentina, se fue colocando al lugar central, hasta cual. convertirse, sin saberse demasiado por qué, ni que la sociedad lo entienda demasiado, en la figura representativa. A estos todos le falta nada más que un tiempo. Claro, le falta Le un falta golpe un de tiempo, horno. incluso a él mismo. En algún momento estos, que son los anómalos, los raros, van a ser el centro. ¿Y quiénes son esos tipos? Son Aira, Wilcock. Coppi, Dabove, Santiago Dabove, que tiene 4 novelas, 4 cuentos, digamos. Macedonio, que es el único generacionalmente anterior, como vos decías. Luis Gumbal, Lamborghini, él, Libertela, María Moreno, Pizarnik, Néstor Sánchez y claro. Wilcock. Ahí está la genealogía entre sus Tal cual. coetáneos y los anteriores, en la cual él se inserta. Es un momento donde me parece, está Primera Plana, que es un órgano de
modernización Y de absoluto, de consagración. de consagración. O Era sea, tapa, viejo. en el mismo, al número siguiente de que Lezama Lima publica un capítulo, le hace una entrevista a Tomás Alva Martínez, publica un capítulo de Paradiso que va a salir por la misma época. Es el ejemplo más Está la entrevista a Héctor Libertela, que acaba de ganar el premio Paidós, que está con su carita de joven barbado, con una barba hirsuta, ¿no? Sí, no, parece Esa, un poeta, parece un poeta baudelairiano, parece un poeta francés del siglo XIX, un disfrazado. En la nota Es un primera disfrazado. plana, el tipo Sí. le piden un currículum. Y dice, no Sí. tengo un currículum, tengo 20 años. Dice, ¿qué currículum? currículum? Me presenté un premio, escribí 2 novelas. Cuando era pibe, encuaderné 2 novelas. Dice. Si no tiene currículum, no tiene pasado, ¿no? Héctor tenía un tipo, una amabilidad extrema, de una precisión, no había vacilaciones en su, por lo menos lo que yo recuerdo, ¿no? Agarré el mejor momento, del momento Sí. que estaba muy tranquilo, o si se puede hablar así. Formulaba muy bien. Formulaba perfecto, sus frases eran para imprimir, ¿no? Al igual que sus textos. Textos son como pequeños epigramas, ¿no? En eso fue decantando la escritura. En eso fue decantando y fue transformándose en una especie de pulidor zen de sus textos. Sus últimos textos son... Pulidor zen, me gustó. No sé, como, ¿viste? Pensé en Spinoza puliendo, pero con una precisión en la formulación casi matemática. Me parece que había una búsqueda de un camino que no fuera necesariamente el camino de las armas. Es el dilema de Quijote, digamos, el Claro. discurso de las armas o de las letras. El camino de las letras era el camino que permitía y demandaba esta cosa críptica que podía... También el hermetismo es una estrategia de sobrevivencia en condiciones dictatoriales. Esto lo sabemos por Gramsci, ¿no? Que hermetiza su discurso porque está preso y tiene que zafar de la censura carcelaria. Ajá. ¿no? Las redes herméticas de las cuales habla él, de algún modo son una estrategia de supervivencia al lenguaje que él leía Barthes. El lenguaje fascista impone una norma, te carga una tradición. ¿Cómo haces para zafar de eso? Hermetismo. ¿no? La respuesta política es el hermetismo, me parece, ¿no? Hay una metáfora que le gustaba mucho a Héctor, que era la idea de caja negra. Ajá. La caja negra del avión, ¿viste? Que Sí. guarda secretamente... Hoy es el nombre editorial. Claro, este bueno. concepto, además. Guarda los restos de la catástrofe para poder entenderla. La caja negra es literatura hermética para Héctor, ¿no? Qué Que de algún grande. modo permite concitar, entender una época con claves que hay que estudiar un siglo y escribir un siglo para poder encontrar esa clave, ¿no? De algún modo, en una de las autoentrevistas o la corrección de sus propias entrevistas Sí. que hace ahí en Pantografía, alguien le pregunta, bueno, pero usted como es crítico literario por un lado, profesor por otro, escritor por otro, y él dice, no, es como un edificio. Es un edificio, tenés la literatura, la crítica, pero en el sótano los ecos de todo eso se juntan. Y subimos a la terraza para hacer una fiesta con todo eso. Eso es lo que hago yo.